Agustín ya desde hace casi 20 días, falta un poquito nomás para terminar una gira intensísima. Hicimos 10 ciudades. Hoy vamos a dar nuestra conferencia número 40, creo, que en estos 16 días que estamos aquí, culminamos esta gira el día 12, el 13 nos volvemos para Buenos Aires, de ahí inmediatamente hacemos Buenos Aires y vamos a Paraguay, volvemos de Paraguay y nos vamos a Perú, y así es un año y medio que estamos de manera infatigable desde que sacamos este libro. Yo tengo 42 años, soy abogado, pero soy un hombre de bien, no ejerzo. Agustín es bastante menor que yo, tiene 28 años, ya tiene 5 libros publicados, y el libro que hoy vamos a presentar a la tarde es mi libro número 14. Desde hace un tiempo importante que nosotros venimos escribiendo siempre sobre asuntos políticos y fundamentalmente combatiendo ideologías que consideramos negativas, corrientes de opinión que consideramos disolventes, expresiones políticas que por un montón de razones y fundamentos las consideramos una amenaza. Dentro de esto, allá hacía un tiempo con Agustín que veníamos advirtiendo que había que escribir sobre un asunto que no estaba siendo lo suficientemente tomado en cuenta, no tomado en cuenta en cuanto a amenaza, sí tomado en cuenta en cuanto a aplauso. Todo lo que se ha hablado sobre ideología de género, todo lo que se sabe sobre ideología de género es como una suerte de corriente superadora que nos incluye, relacionada con la tolerancia, relacionada con la diversidad, con expresiones democráticas, con la equidad, con la inclusión. Todo esto que prima facie se ve tan atractivo, todos estos carteles y estos aforismos que se presentan como consignas tan amables, pluriculturales, nosotros sabíamos positivamente que por la gente que estaba detrás de esto, por los ideólogos que le daban fundamento y por los grupos que estaban militando y por la naturaleza verdadera de estas corrientes de pensamiento ideológicas y de las pretensiones, nosotros advertíamos que era una grave amenaza que no estaba siendo desenmascarada. ¿Sigo hablando o esperamos un poquito a que se acomoden los que están llegando? Porque temo que terminar hablando solo. Muy bien, gracias. La ideología de género no es algo autónomo, sino que es un subproducto de la izquierda, es un derivado de la izquierda. Durante los años 60, 70 y 80, durante todo el continente, todo el hemisferio y toda la América española fue agredida militarmente por diferentes expresiones de la izquierda violenta, en pleno contexto de la Guerra Fría, la izquierda de la guerrilla, la izquierda del terrorismo, la izquierda de la insurgencia armada, la izquierda que creía en la revolución violenta como herramienta política, que creía en el mito de la revolución cubana y que veía en el Che Guevara de alguna manera una guía, un referente, un estandarte a imitar, un arquetipo humano y político a seguir para tratar de imponer esta ideología en los diferentes países donde trató de imponerse por la vía violenta a través de la guerrilla, el terrorismo, etc. Y así, teniendo La Habana como cuartel general en nuestro hemisferio y Moscú como cuartel general mundial, la izquierda internacional se lanzó en el continente a la carga de tomar el poder del Estado. Los montoneros en Argentina, el narcoterrorismo de las FARC en Colombia, el sandinismo en Nicaragua, el Frente Fernando Martín en El Salvador, los Tupamaros en Uruguay, el PIB en Chile, el ELN en Bolivia, que termina peleando el Che Guevara, etcétera, etcétera. Bueno, en todos, el Sendero Luminoso Perú, en todos los lugares donde la izquierda intentó agredir militarmente diferentes países, en todos los lugares fue derrotado y fracasó. Fracasó por dos motivos. Uno, porque fracasó la izquierda como proyecto político en ejercicio, es decir, en la Unión Soviética dejó de existir, implosionó, se derrumbó, no porque haya un cataclismo, no porque haya un terremoto, no porque haya aparecido una guerra, sino que se cayó sola porque no funciona el sistema. Al mismo tiempo, las guerrillas que en todo el continente se desparramaron, intentaron hacer revoluciones violentas y todas fueron derrotadas militarmente. Fueron derrotadas militarmente en gran parte porque una guerrilla no tiene la tecnología, ni los cuadros humanos, ni la capacidad militar para imponerse a un ejército profesional. Eso ellos lo sabían, sin embargo, consideraban que podía suplir este déficit militarista
sí se ganaban el calor popular, sí se ganaban el consenso de las masas, sí podían seducir a los campesinos, a los trabajadores, a las grandes masas populares. Entonces iban a suplir ese déficit militar con una adhesión popular. Esto les iba a ganar un triunfo político y finalmente iban a poder tomar el poder. Esto nunca se dio, entre otras cosas, porque nunca la guerrilla gozó de simpatía popular. Y esto lo pudo confirmar el propio Guevara, que sostenía firmemente la tesis de la guerrilla como herramienta revolucionaria, cuando él en Bolivia terminó tirando tiros, perdido, muerto de hambre, de sed, y sin reclutar a un solo campesino. Esto cambió radicalmente en varios aspectos. Ya desde hace un tiempo varios ideólogos venían pensando nuevas formas revolucionarias porque se daban cuenta de que la revolución tenía que tomar otras características. Incluso mucho antes de que caiga el muro de Berlín y mucho antes de que caiga la Unión Soviética, y esto después seguramente Agustín va a profundizar este tema. Pero fundamentalmente hay un quiebre en cuanto a la visibilidad de determinadas corrientes político-culturales e ideológicas y que se explayan y que se visibilizan a partir de una fecha específica. Y eso es el año 1992. ¿Por qué? Porque en 1992 cae el muro de Berlín, perdón, en el 89 cae el muro de Berlín y en 1992 cae la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, la izquierda queda desarmada. Pero desarmada no me refiero solamente a que no tiene armas en términos militaristas o belicosos, no tiene ni siquiera armas de persuasión, de convicción. Porque la izquierda ya no podía ir a ofrecerle a un campesino una revolución para hacer la reforma agraria o a un obrero la plusvalía, venir a hablarle con la plusvalía, porque cada vez en Occidente el obrero y la clase trabajadora vivían mejor. Además, ofrecerles un sistema que había dejado 100 millones de muertos, había aplastado la libertad y empobrecido toda posibilidad de prosperidad personal, era un libreto un poco atractivo. Los hechos habían dejado a la izquierda desnuda. Entonces, en 1992 aparecen en América Latina un montón de expresiones políticas, todas simultáneas, y que pareciera que no tenían conexión entre sí, pero tenían una conexión finalmente. En 1992 se crea el Foro de San Pablo a instancias del dictador Fidel Castro, y el fundador del Foro de San Pablo, que es una plataforma de la izquierda internacional para refinanciarse y reinventarse, la crea un delincuente presunto que es Ignacio Lula da Silva, que estuvo preso y ahora está en campaña en Brasil, luego fue presidente. El narcotraficante Evo Morales es el que encabeza la primera marcha indigenista en 1992, precisamente, justo el mismo año. ¿Y cuál era la consigna de esa marcha? Era que se habían cumplido 500 años desde que el genocida Cristóbal Colón se topó con las Américas, y entonces nace como expresión política militante en Latinoamérica el indigenismo, que antes no era un problema y la izquierda no estaba pendiente de él. En 1992 se lleva adelante el primer Congreso de Ecología Popular, motivo por el cual en Río de Janeiro nace la expresión ambientalista o el ecologismo, como otra de las caretas que utiliza la izquierda para sembrar conflicto. En 1992, un coronel charlatán intenta hacer un golpe de Estado en Venezuela. Hugo Chávez Frías, matan él y sus insurrectos a 20 soldados oficiales que custodiaban al presidente Carlos Andrés Pérez, intentan matar al presidente Carlos Andrés Pérez, el golpe de Estado falla, se frustra, el que encabeza el alzamiento va preso, 2 años, la cárcel le dio celebridad, notoriedad, lo victimizó, la izquierda internacional se solidarizó con él. Hugo Chávez sale de la cárcel en el 94, poco después se convierte también en presidente barra dictador de Venezuela y nace, o sea, en 1992 nace lo que después se conoció también como el proyecto bolivariano. Y en 1992, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, como el indigenismo no tenía mucho para decir, porque por la tradición europea y porque Bolívar no es alguien representativo de la idiosincrasia argentina, sino que la izquierda se va acomodando en función de cada país. Y la primera marcha de género, en 1992, que es la primera marcha del orgullo gay, se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires y fue la primera marcha en toda Hispanoamérica de esta tendencia. Con Agustín nos habíamos propuesto, al hacer el libro negro de la nueva izquierda, escribir un capítulo por cada una de estas diferentes caretas que usa la izquierda. Que en Europa hay otra muy peligrosa, en América Latina es mucho menos visible, que es el multiculturalismo. El multiculturalismo, el indigenismo, el ecologismo, el ambientalismo, el derecho humanismo como máscara de la izquierda, el indigenismo y la ideología de género. Queríamos tocar cada una de estas caretas, desarrollarlas, desarmarlas
en un capítulo por separado. Pero la ideología de género es un asunto tan particularmente complejo que nos dimos cuenta de que es imposible desarrollarlo en un capítulo, por consiguiente tenemos que escribir un libro solamente dedicado a la ideología de género, y en este mismo libro nos prometimos al lector de que en este año íbamos a sacar el tomo 2, promesa que no pudimos cumplir dada la enorme cantidad de conferencias que estamos teniendo, y el trajín nos impidió abocarnos a la tarea que le habíamos prometido. Esperemos en el 2018 completarla. ¿Sí? Nosotros sacamos tímidamente 1000 ejemplares, somos 2 escritores independientes. Ser independiente tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es la infraestructura, el marketing, no tener la reposición, la cadena de distribución, el aparato de propaganda que puede tener un escritor que está en una de las grandes editoriales. Esa es la desventaja. La gran ventaja que tenemos es que nosotros podemos decir todo lo que no pueden decir los escritores que están en las grandes editoriales. La libertad que tenemos para expresarnos, para explayarnos, para escribir, para elegir la tapa del libro y para tocar temas que afecten intereses muy concretos es enorme. Entonces nosotros hacemos, de la desventaja que tenemos la lamentamos, pero la ventaja que tenemos la explotamos a todo propósito y hacemos uso y abuso de esa libertad. Sacamos 1000 ejemplares tímidamente en Argentina sin saber hasta qué punto este tema podía interesar a la opinión pública, y a la semana tuvimos que hacer 1000 ejemplares más, y a los 15 días tuvimos que hacer 2000 más, y enseguida nos pedían de tantos lugares del mundo del libro que dijimos, bueno, vamos a ponerlo en Amazon. Lo pusimos en Amazon y al día siguiente estaba en el primer puesto de ciencia política en Amazon. Cuando continuamos mirábamos y decíamos, bueno, debe ser la novedad, pero hace 1 año y medio que sigue siendo el libro número 1 récord en ser en Amazon, en el rubro de ciencia política y en otros rubros relacionados con las ciencias humanísticas. En Amazon lidera todos los rankings, en el rubro del ensayo, etcétera, etcétera. Es evidente que este libro era un libro que faltaba. Además, está decir que hace 1 año y medio que no paramos de recorrer todo el continente, incluso los Estados Unidos. Este libro es un libro que faltaba, pero no lo decimos porque lo hemos hecho nosotros. Nosotros creíamos que faltaba y creíamos que era algo que había que hacer y creíamos que era un desafío intelectual, pero también un libro de defensa propia. Tenemos que sacar algo para defendernos de la ideología de género, para defendernos con argumentos, para defendernos con documentos, para defendernos con argumentos científicos, con argumentos políticos, con argumentos filosóficos, con argumentos históricos. Es evidente que eso que hablábamos con Agustín, que lo hablamos durante el 2015, que fue el año en el cual hicimos el libro, y lo terminamos después del verano del 2016, y casi en el otoño y invierno del 2016 sale por primera vez en Buenos Aires. Es evidente que esa necesidad que nosotros conversábamos, que teníamos que escribir y que teníamos que publicar, era la necesidad de un montón de gente que estaba ávida de leer otra cosa, de escuchar otra cosa, de tener una propuesta alternativa. Y esa preocupación en torno a la ideología de género era una preocupación no propia de nosotros dos y un grupito más, sino de un sinfín de amigos que a lo largo del mundo estaban esperando que algo así fuera publicado. Las conferencias que estamos dando oscilan entre 500, 1000, 2000 personas. Nos decía hoy nuestro querido y amigo, gran anfitrión, que hoy se esperan 2000, 3000 personas, no se sabe cuánto. Esto es lo que venimos experimentando a lo largo de América Latina. ¿Qué libro, qué actores, incluso muy consagrados, que cuentan por los grandes medios de comunicación de su lado, convocan 2000 o 3000 personas por conferencia? A nosotros se nos sale el argentino que llevamos dentro y creemos que en realidad es por nosotros, por el talento que tenemos nosotros, porque tenemos un carisma extraordinario. Pero la realidad es que independientemente del ego que llevamos en la idiosincrasia que nos parió, más allá de eso, yo creo que lo que llama la atención es la originalidad de haber lanzado al mercado un libro que es el único libro que hay que desafía la ideología de género. Creo que en esa exclusividad, en ese monopolio que tenemos por ahora de ser los únicos detractores de la ideología de género, reside la enorme convocatoria. Y esa enorme convocatoria que confirma la enorme inquietud que hay en un sector muy importante de la población para escuchar otra voz, otra versión, otros argumentos, y no solamente la inquietud, sino la preocupación ante una amenaza
político-cultural que está afectando fundamentalmente a los cimientos de nuestra civilización, que es la civilización occidental y cristiana, y por sobre todas las cosas de la institución arquetípica de la sociedad civil y de la familia. Porque esto afecta a nuestra tradición cultural, occidental, cristiana, a la familia, y también afecta a nuestras libertades de expresión, nuestras libertades políticas, nuestras libertades religiosas, nuestra libertad de conciencia, y también afecta a nuestras libertades económicas. Todo eso está explicado en el libro y hoy lo vamos a desarrollar en extenso durante 2 horas de conferencia. Ahora se nos dijo que hablemos más o menos 20-25 minutos cada uno. Creo que yo más o menos he cumplimentado con ese plazo. Le transfiero la palabra a Agustín y después va a haber, como dice en la regla del rugby, un tercer tiempo en el cual, por supuesto, todas las inquietudes y las preguntas van a ser recogidas por cada uno de ustedes que las quiera formular y nosotros, si podemos, la vamos a contestar. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia, gracias por la atención y por el interés. Gracias a nuestros anfitriones, Carlos, muchísimas gracias al Consejo por la Familia y al Frente por la Familia, que han hecho posible no solamente esta conferencia en particular, sino una gira que se extiende por más de 20 días en más de 10 ciudades de México. Estamos dando entre 2 y 3 conferencias diarias. Realmente nos está saliendo humo de la cabeza con los dibujitos. Yo particularmente no veo la hora de estar en mi cama ya, pero de acá nos vamos a Paraguay, después seguimos al Perú, y en fin, sigue la lucha hasta Navidad más o menos. Así que muchas gracias porque sabemos el esfuerzo. Además que unos periodistas estaban cuestionando por qué se cobraba 50 pesos en la entrada de la conferencia, es precisamente porque hay mucho esfuerzo también económico de traernos nosotros, pagar los aviones de Argentina y hacernos girar por todo México durante 20 días. Gracias en serio. Nicolás comentó un poco parte de la tesis del libro, tiene que ver con su título, el libro negro de la nueva izquierda, donde dijo que la ideología de género aparece como un subproducto político de un sector ideológico específico que es la izquierda. Él lo comentó. La izquierda del siglo XX no es solamente la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, en todo caso, la ley de Carlos Marx que no se cumplió. La ley que no se cumplió de Marx fue aquella que decía que en el capitalismo los obreros iban a vivir cada vez peor conforme el sistema avanzara. En el primer mundo, los obreros, lejos de vivir mejor, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, empezaron a vivir cada vez mejor. En vez de vivir cada vez peor, empezaron a vivir cada vez mejor. Esto los llevó a preocuparse, ya no tanto por modificar el mundo, sino por cambiar su automóvil. En ese marco, las izquierdas en el primer mundo, estamos pensando en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, los pensadores marxistas de la época se dan con esta realidad, que ellos mismos la llamaron la crisis del sujeto revolucionario. Claro, la clase obrera era el sujeto de la revolución de las izquierdas clásicas. Marx había pensado en términos de lucha de clases. Las revoluciones que efectivamente se habían dado a las izquierdas habían sido en términos de lucha de clases. A partir de lo que se llamó la época de oro del capitalismo, donde los países de la OCDE crecen por más de una década a más de un 5% de su PBI anual, estas consignas y estas movilizaciones obreras perdían sentido paulatinamente. Esta pérdida de la clase obrera llevó a pensadores como Herbert Marcuse, por ejemplo, padre de la nueva izquierda en los Estados Unidos, el referente intelectual de Mayo francés del 68, a escribir en un libro suyo un ensayo relativamente corto titulado Un ensayo sobre la liberación, la siguiente conclusión. Él dice, el gran problema de nuestros tiempos para la izquierda es cómo reventar una sociedad que funciona bien. Claro, la izquierda ha sido siempre un paradigma de transformación, un paradigma de cambio, no un paradigma de estabilidad. La revolución permanente de Trotsky da de alguna manera cuenta de ello. La izquierda no puede hacer ni decir nada en una sociedad donde lo que reina es la armonía y la paz social, donde lo que se define como orden social es la armonía. La izquierda no tiene mucho para hacer ni para decir. Al cerrarse las brechas de clases, al cerrarse los conflictos de clases, las izquierdas necesitaron crear nuevos tipos de conflictos que ya no tuviesen que ver con la variable económica. La economía empezó a ser dejada de lado y empezaron a prestarle más atención a lo que en la marxista se llamó la superestructura, es decir, las cuestiones culturales que hacían a una sociedad.
En este sentido aparecen, como Nicolás dice, pero mucho tiempo antes ya teorizados, el problema del indigenismo, del ambientalismo, del derecho humanismo, el garanto-abolicionismo, problemas psiquiátricos, el uso político de la psiquiatría como un factor de conflicto, y aparece, por supuesto, la ideología de género. Insisto con esto, la ideología de género es un producto del laboratorio universitario del primer mundo, no es una ideología que haya nacido del calor de las masas. Es una ideología cuyos rastros se pueden seguir incluso hasta publicaciones de fines de los 40 como El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Es una ideología que se puede seguir sus rastros a publicaciones de la década de los 50 como La revolución sexual de Wilhelm Reich de la Escuela de Frankfurt. Se pueden seguir también a publicaciones como Eros y civilización, un libro que hizo época de Harold Marcuse de la década del 60. Es decir, que esto no es nuevo, esto tiene décadas, pero ha llegado recientemente a América Latina. En el primer mundo se opera desde hace bastante más tiempo. Hablamos muy sueltamente sobre qué es la ideología de género, pero muchas veces no la conceptualizamos. Tenemos una idea vaga. Sabemos, bueno, la ideología de género tiene algo que ver con el feminismo, la ideología de género tiene algo que ver con los grupos LGTB, pero nunca en un libro, por lo menos antes de este, se había conceptualizado qué significaba la ideología de género. Nosotros trazamos una definición de ideología de género siguiendo las evoluciones teóricas de las distintas corrientes feministas que se dieron a lo largo de la historia. Puntualmente, y hacemos foco en la última, que es la tercera ola feminista, que es la que domina en nuestros días. Para concluir, que la ideología de género es lo siguiente. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Esto significa, hay ideología de género cuando lo que se nos informa es que a la hora de hablar de sexualidad, lo verdaderamente relevante y sustancial es el aspecto cultural y psicológico y no la naturaleza. La propuesta de la ideología de género es que sexualmente estamos construidos por una cultura, por una reificación de nuestras relaciones sociales que le llaman cultura. La cultura nos construye de una manera, nos sexualiza de una manera, y nosotros tenemos el antídoto de la liberación frente a esa opresión sexual que la ideología de género llama la autopercepción. Esto significa, yo que estoy aquí sentado ahora, que soy un hombre, tengo barba, tengo pelo corto, tengo un saco, tengo una camisa, tengo zapatos, fui creado de esta manera por la cultura, pero yo puedo liberarme de esta opresión en vez de llamándome Agustín, autopercibiéndome como Agustina. Y mi autopercepción ya es válida para modificar mi realidad y para obligarnos jurídicamente a todos ustedes a aceptar mis autopercepciones. Nosotros en el libro dejamos completamente claro que nosotros no tenemos ningún problema con las fantasías personales y con las autopercepciones. A mí me tiene sin cuidado si Carlos, por ejemplo, se quiere percibir como una paloma. Si Carlos se quiere percibir como una mujer, a mí me tiene sin cuidado. Yo no le pediría al Estado ninguna ley que le restrinja su posibilidad de autopercibirse o de fantasear como él quiera. El gran problema de la ideología de género es otro. Es que no hay ideología de género sin política. No hay ideología de género sin estatismo, por lo tanto. Yo dije que esto es anticientífico. ¿Por qué es anticientífico? Porque va a contrapelo de las ciencias más rigurosas y más serias respecto de nuestra naturaleza humana. Va contra de la biología, de la psicobiología, de la neurociencia, de la neurología, de la anatomía, de la fisiología, entre otras. Es decir, va en contra de las ciencias a las cuales nosotros requerimos de su conocimiento cada vez que necesitamos curar nuestros cuerpos. La ideología de género es un subjetivismo y un culturalismo extremado que obviamente no la conferencia de esta tarde. Lo que yo quiero hacer notar es lo siguiente. Nosotros no hemos escrito un libro contra la ideología de género simplemente porque digamos que es anticientífico. Cuestiones anticientíficas en la vida social hay demasiadas. Hay gente que le gusta hacer reiki, hay gente que piensa que el cáncer se puede curar tomando flores de Bach, hay gente que piensa que le gusta invocar a los espíritus jugando a la Ouija. Y nosotros no hemos escrito un libro ni contra la Ouija, ni contra las flores de Bach, ni contra el Reiki. Ese no es el problema nuestro. El problema nuestro es que la ideología de género no es un ofrecimiento, no es una opción, como quien va y toma un curso de Reiki. No es una oferta, no es siquiera un tema que esté abierto a diálogo o debate. Es un tema que se ha decidido de antemano y es un tema que por lo tanto se impone. ¿Cómo se impone? A través de la fuerza pública. Porque bueno, no hay ideología de género sin estatismo. Fíjense, en apenas 17 días que hemos estado en México, la tesis del libro ya se confirmó.
Se confirmó acá en México, eso que no es de los países donde la ideología de género más avanzada esté, está mucho más avanzada en países como Canadá, por ejemplo. Pero aquí en México, en tan solo 18 días ya se confirmó gran parte de la tesis del libro. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos organizado un debate en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con supuestos catedráticos de género expertos en la materia. La universidad con los catedráticos suyos armó el reglamento del debate, colocó los ejes temáticos, los temas, las preguntas, los tiempos, la dinámica, el moderador, y hace una semana nos avisan que no están de acuerdo con las reglas que ellos mismos habían establecido. Entonces se cancela el debate. Obviamente que frente a este ridículo tienen que argumentar algo más. ¿Qué argumentan? Bueno, argumentan que este libro no puede entrar a esa universidad. Nos censuraron también en la Universidad Instituto Tecnológico Boca del Río en Veracruz. También por lo mismo, ya estaba confirmado el salón. Habían confirmado más de 400 personas. Y un par de horas antes nos llaman y nos dicen: oigan, no, las autoridades de la universidad no quieren que ustedes hablen de este tema en la universidad. No desde su enfoque. Reparemos un segundo en qué significa universidad. La misma palabra nos dice: un espacio público en el cual la universalidad de ideas debería circular. ¿A quién están censurando verdaderamente? ¿A nosotros dos? ¿O están censurando a sus propios estudiantes que podrían haber tenido la posibilidad de contrastar las ideas que sus adoctrinadores, porque no son profesores, sus adoctrinadores les enseñaban, con ideas alternativas como las nuestras? Bueno, eso sería un tema para reflexionar. En Chihuahua tuvimos una denuncia penal. Por decir que nuestro libro viola los derechos humanos. No sé quién enseñó Derecho Internacional Público a esta gente, pero necesitan un curso urgente. Un libro no viola los derechos humanos. Tuvimos pintadas en universidades donde fuimos a hablar. Obviamente son minorías, son 2 o 3 revoltosos, porque después todas las conferencias nuestras se abarrotan de gente y siempre queda gente afuera. Pero las minorías siempre hacen de las suyas. Tuvimos una insistencia periodística en esta ciudad, del diario La Jornada, en donde los periodistas sugerían y pedían en sus páginas, en sus columnas, que se nos aplicara el artículo 33 para expulsarnos de México. Es decir, esto que traemos a México no es una bomba atómica, no es un arma química, no es un fusil de guerra, tampoco traemos droga entre las páginas, por la duda, ¿no? Quédense tranquilos, es simplemente un libro que aparte la gente lo quiere leer. Es un libro que aparte en cada una de las conferencias se agota. Es un libro aparte que en cada una de las conferencias la gente queda afuera. Entonces, cada censura la verdad que nos fortalece porque la gente quiere más acceder a este tipo de textos. En Monterrey teníamos una conferencia, estábamos dando la conferencia, se plantaron al frente nuestro unos intolerantes con sábanas y taparon la visión del público. No querían debatir, los invitamos a debatir. No querían debatir, simplemente querían que el resto de la gente que había pagado su entrada no pudiera mirar ni escuchar. Invitamos en todos los estados a rectores, a diputados, a alcaldes, a líderes LGTB, a líderes feministas, a catedráticos de todo tipo, y los invitamos a debatir y no aceptó ni siquiera uno. Y mejor dicho, aceptaban y después se retiraban. No sé si es que cuando empezaban a investigar de qué era el libro o se metían a ver los debates que hay por YouTube, que hay muchos nuestros en otras universidades, después se retractaban. Venimos de Guadalajara, por ejemplo, donde teníamos un debate con el líder del PRD allá, Montal Alonso, y se retractó 5 horas antes de que tuviésemos que hacer ese debate en un medio de comunicación. O sea, esto no está sujeto a diálogo, ¿se dan cuenta? No está sujeto a diálogo. Nosotros no estamos intentando generar un duelo de cowboys como en el viejo oeste. Queremos un diálogo civilizado como hemos tenido en muchas otras partes del mundo. Nada más. El diálogo está completamente cerrado porque vuelvo a lo anterior. Es un tema que se ha decidido de antemano a espaldas de la gente. Es un tema que no se le ha consultado al pueblo y en una democracia se supone que al pueblo se le consulta. Pero México no es el único caso. Es decir, en cada una de las ciudades de los países a los que nosotros vamos, esto pasa siempre lo mismo. No es nuevo para nosotros, ya sabemos cómo lidiar con esto. No es que sea un problema de México. Y nosotros en América Latina tenemos una ventaja, que es que la ideología de género no está tan fuerte, ya existe, pero no está tan fuerte, tan fortalecida como el primer mundo. Por una razón muy sencilla. Esa razón es que el primer mundo está operando desde hace mucho tiempo antes que en América Latina, entonces tiene una ventaja temporal.
Fíjense que de este modo nosotros tenemos la posibilidad de prever hacia dónde va la ideología de género, porque de alguna manera estamos mirando el futuro en los países donde la ideología de género opera desde hace mayor tiempo. Les voy a poner algunos ejemplos. El libro estaba rotado de casos empíricos. En Francia se ha prohibido la palabra mademoiselle. ¿Qué significa mademoiselle? Significa señorita. Se ha prohibido porque no existe señorito. Nadie dice señorito. Entonces dice, bueno, mademoiselle, señorita, es una forma de micromachismo, es una forma de violencia de género de baja intensidad que tiene el objetivo de develar el estado civil de la mujer. En Suecia han creado directamente nuevas palabras desde el Estado. No sé si alguien conoce acá la obra 1984 de George Orwell, donde imagina un mundo tan distópico, tan totalitario, donde los políticos incluso se arrogan la facultad de crear la lengua humana. La lengua humana no es la creación de una autoridad política. La lengua humana es la creación de las relaciones comunicativas libres y voluntarias de los individuos, nada más que eso. Y sin embargo, en Suecia, donde se dice él y ella, Holm y Ham, respectivamente, el Estado ya ha creado la palabra gen con ellos. Quiere que su ciudadanía diga gen. En Andalucía, los burócratas han decretado que ya hay nuevas malas palabras en los colegios. Esas nuevas malas palabras son profesor, alumno, investigador. Y uno dice, entonces, ¿cómo quiere que los alumnos hablen? Bueno, las palabras correctas son el alumnado, el profesorado, el personal investigador, porque estas palabras no tienen contenido de género, no tienen carga de género. En Gran Bretaña, hace unos 8 o 10 meses, llegó una mujer que se autopercibe como hombre, lo que hoy se considera un transgénero, a una clínica con una panza de este tamaño. Estaba embarazada. Es decir, hasta ahí es un problema suyo, personal e individual. Yo no me meto, es un problema entre la falsedad existente entre su autopercepción y la realidad. Es un problema suyo. Ahora bien, ¿cuándo pasó a ser un problema político? Cuando los médicos de esa clínica dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre, y ella se ofendió. Dijo, ¿cómo señora, cómo madre si yo soy un señor? El lobby se movilizó hacia el Estado y logró que la Asociación de Médicos Británicos terminara bajando un manual de lenguaje médico donde hoy se le prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Imagínense ustedes, los médicos que se pasan la vida estudiando el cuerpo humano para curarlo, hoy en día por disposiciones políticas no pueden decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Este libro hubiese sido impublicable, por ejemplo, en Canadá, aquí arriba. Lo vemos como un país ultraliberal, etc., las libertades de Canadá. Bueno, en Canadá se prevé 6 meses de cárcel para todo aquel que trate a otra persona en disonancia respecto de su identidad de género. ¿Qué significa esto? Que si Nicolás se autopercibe como Nicole y él me asegura que es una mujer y yo lo trato a él de él y no de ella, él ya puede ir a la justicia canadiense si estuviésemos en ese país y acusarme a mí por crimen de odio y yo puedo terminar 6 meses preso. En Canadá también ya hay 6 meses de cárcel para personas que digan públicamente que la homosexualidad es un pecado. Y como nuestro libro y nuestras reflexiones son relativas a la ciencia política y no a la religión, no quiero hacer hincapié en la cuestión de si nosotros creemos o no creemos que es un pecado la homosexualidad. Cada quien tendrá sus propias creencias. No es el foco del asunto discutir aquí si es un pecado o no, no es nuestra materia. Nuestra materia es decir, poner una ley que mete 6 meses preso a una persona que dice que la homosexualidad es un pecado es un atentado contra libertades antiquísimas que el Occidente ha conquistado desde hace siglos. La libertad de culto, de expresión, de conciencia, de cátedra, de expresión. Entonces, fíjense cómo esto no es una propuesta. Esto se asienta a través de los marcos jurídicos y utiliza la fuerza del Estado para imponerse en la sociedad. No hay siquiera un debate público. Fíjense, por ejemplo, hay otro tipo de leyes todavía más ridículas en el primer mundo, o hay intentos de imponer ciertas legislaciones que tienen otro objetivo, ya no solamente la censura, tienen el objetivo de generar la sensación de que estamos en una guerra de sexos. Yo dije anteriormente, la izquierda no puede vivir sin el conflicto. Donde no hay conflicto, una izquierda es imposible. Por eso Trotsky terminó, por ejemplo, donde terminó, ¿no? Achicada la brecha de clases, se necesitaban generar nuevos conflictos sociales. Y muchas legislaciones tienen el objetivo de crear un conflicto que no existía anteriormente. Fíjense algunos ejemplos. En Suecia, el partido de izquierda en estos momentos está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Eso está pidiendo hoy en día el partido de izquierda. Ahora bien, la reflexión que nosotros tenemos que hacer al margen de los chistes y de las risas, que pareciera ser que quiere llevar la igualdad de género hasta el retrete, la reflexión es la siguiente: esa ley por naturaleza es ineficaz.
¿Qué significa? No se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque su aplicación conlleva la necesidad del Estado de poner un burócrata o un policía en cada uno de los baños suecos. Porque si no, ¿cómo se constata si la persona es sentado o parado? El objetivo de esta ley es político, no es legislativo. No responde al interés verdadero de ordenar a la sociedad, es político discursivo. El objetivo de esa ley o de esa propuesta de ley es generar la sensación de que los sexos estamos enemistados a tal punto que esa enemistad se manifiesta incluso en la manera en que orinamos y que entonces la política tiene que salvarnos de esa iniquidad de género, etcétera, etcétera. En el País Vasco pasa algo parecido en otro ambiente, en el ambiente de las escuelas. En las escuelas del País Vasco se ha prohibido ahora el fútbol como deporte, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjense esa frase, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Es típico de los ideólogos del género armar frases pomposas para ocultar la idiotez. ¿Por qué digo la idiotez? Porque nunca hubo un conflicto entre los sexos por el fútbol. ¿Acaso hay en México, por ejemplo, una ley que le prohíba a las mujeres jugar al fútbol si así lo desean? Que yo sepa, no. ¿Acaso no hay ligas de fútbol para mujeres aquí en México? En Argentina por lo menos hay, y creo que aquí también. ¿Acaso cuando somos jóvenes, cuando somos más chicos, no hemos jugado muchas veces fútbol mixto con nuestras amigas, los niños y las niñas, y en un clima de armonía? ¿Desde cuándo hubo un problema entre los sexos por el fútbol que le dé la potestad al Estado de meterse y prohibirlo en los colegios? Y encima la argumentación que ponen, fíjense ustedes, ¿por qué digo que usan esta pomposidad intelectual? Porque imagínense ustedes la escena en que un padre de familia va a una autoridad pública y le dice, oiga, ¿por qué a mi hijo le gustaba jugar al fútbol en su equipo escolar? ¿Por qué ahora ustedes desde el Estado lo han prohibido? Y yo me imagino a la autoridad diciendo porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y el pobre tipo lo más probable es que no entienda ni el 50% de lo que se le dijo. Y si viene a su casa pensando que como no entendió, se trataba de algo sabio, de algo científico. Popper ya denunciaba a estos vendedores de humo que encriptan el lenguaje para hacer pasar sus ridiculeces como cuestiones científicas. Bueno, los ejemplos son innumerables y ya me parece que Carlos, como vemos con el tiempo, son innumerables y hay otros ejemplos que son un poco más delicados, más para la hora del almuerzo, porque ya tienen que ver con las perversiones, tienen que ver con la zoofilia, con la pedofilia, con el incesto, con la necrofilia, que prefiero obviar por la situación en la que estamos ahora. Está todo explicado en el libro, cómo se empieza a legislar en este sentido y a normalizar este tipo de conductas gracias a los argumentos de ideología de género. Y va a ser dicho, aparte hoy, va a ser explicado a fondo en la conferencia de esta tarde. Bueno, un pantallazo más o menos de 20 minutos que fue lo que se nos pidió cada uno hemos dado. Nicolás comentó sobre el libro, la cuestión histórica. Yo me basé un poco más en la teoría y traté de ilustrarles cómo la ideología de género no es ni un ofrecimiento, ni siquiera es un tema que está abierto a diálogo, es una imposición. Y ha entrado por la política y es por eso que nosotros decidimos escribir un libro de lo que sabemos hacer, que es ciencia política. Y creemos que la única manera de sacar a la ideología de género de nuestros países de América Latina es también por la política. Y hemos generado efectos políticos en muchos países donde ya hemos estado. Cierro con este ejemplo que la verdad que nos llena nada de orgullo. No sé si lo comentaste vos del Paraguay, yo estoy mal. En Paraguay, el presidente paraguayo hace una semana y media, casi 2 semanas, lanzaron un video público donde sale Cartel, que es el presidente paraguayo, era un video con nuestro libro en la mano, y dice que él había sido engañado, que él no conocía lo que era verdaderamente la ideología de género y hacia dónde estaba yendo, que agradecía la información, porque nosotros estuvimos dando una gira también como esta en Paraguay en noviembre del año pasado, y que declaraba en consecuencia su gobierno contrario a la ideología de género, pro vida y pro familia. Es decir, el humilde trabajo de 2 escritores independientes ha llegado a la mano del líder de un Estado. Ha llegado también a las manos de Piñera, el futuro presidente de Chile. Hemos disertado en distintos congresos, como el de Costa Rica, frente a senadores a diputados, disertado en el Congreso de Chihuahua, vamos a disertar ahora en el Congreso del Perú, y estamos tratando de influir en todo tipo de ámbitos sociales, políticos y propios de la sociedad civil. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto, si podemos, la contestamos. Gracias.
Yo soy una empresaria, pero de profesión soy bióloga, ¿sí? Entonces, lo que estaban diciendo aquí, la ponencia de aquí de los argentinos compañeros, es de lo que se trata aquí es de dónde viene género, ¿sí? ¿De dónde viene género? Género viene porque la clasificación que tenemos nosotros los biólogos y la que se hizo es, nosotros pertenecemos a los cordados. Hay 5 tipos en una clasificación que se llama de Whittaker, que son 5 reinos: el Monera, el protista, Plantae, Fungi y el animal. Nosotros entramos en el animal, para darles un bosquejo, ¿no? Y dentro del animal nosotros somos cordados, porque tenemos columna vertebral. Así sean chiquitos, las otras medianos los mejores. Y esa es nuestra clasificación que tenemos como seres humanos. En el Monera es organismos vivos procariotes, o sea, no tienen membrana nuclear y tienen su difusa, su material genético. Eucariotes ya lo tienen. Bueno, ahí se clasifican lo que anteriormente dije, son virus, bacterias. En el eucariote vienen siendo animales unicelulares pero ya tienen englobado en un núcleo la información genética, porque ese es el punto, la información genética. Y luego ya siguen los fungi, que son los hongos que ya están más definidos, de varios tipos, y el Plantae, que no me digan árboles, leñosas, grandes, chicas y todo, ¿no? Vámonos al animal. En el animal nosotros estamos clasificados. ¿No se imaginan los millones de años que tuvimos para estar aquí, para tener esa evolución y selección natural? ¿Y saben cuál fue uno de los factores importantes para estar aquí ahorita, para ser humanos, para ser cordados, para ser mamíferos? Se llama ¿cómo se llama? El azar. ¿Cómo manejan el azar? Nada más hay 2 dados: XX, que es mujer, y XY, que es hombre. Nada más. Y así se quieran transformar y cambiar el chasis como lo quieran ver, pero si en su código genético, en cada célula, unidad fundamental de los seres humanos y los seres vivos, que se llama célula, esa ya está marcada, ya tiene el XX, el XY. Ya lo demás es cuestión de ideología, manejo de masas. Creo que por algún beneficio hay, ¿verdad? Tiene que haber un beneficio de todo este movimiento que está viendo, ¿no? Del que ustedes están, no criticando, sino que están poniéndolo a la mesa para que la gente pues vea lo que está sucediendo. Estamos criticándolo. ¿Vale? Estamos criticándolo. Bueno, con todo respeto, ¿verdad? No quiero ofender a nadie. A veces con y a veces sin respeto. Bueno, entonces resulta de cómo es posible si vamos contra natura, en griego, latín, con la naturaleza vamos en contra de eso. Sí hay algunas diferencias que hay en el humano que tienen algunas variantes, pero esas variantes ya son taras genéticas, puedo decirles síndrome Klinefelter, o sea, hay como 2, hermafrodismo, cosas así, pero ya son, pues, es una deformación genética, ¿verdad? Como la trisomía 21, que es el Down, o sea, eso ya es una derivación genética mal, o sea, ya salió mal aquí la situación del producto, pero la unidad fundamental que nos diferencia a nosotros dentro de los demás clases vivientes son porque nosotros tenemos 2 géneros. De otra manera tendemos a la extinción. O sea, la gente a lo mejor no se ha enterado o no está a lo mejor consciente de que si nosotros seguimos comentando todas estas diversificaciones, confundiendo a la gente, lo único que vamos a creer es que tendemos a la extinción. Todos estos son una cortina de humo para tender a la extinción, porque por eso nosotros nos regimos por el XX y el XY. Es un tema muy extenso, nada más se lo estoy poniendo así como en cortito para que, como en mi punto de vista como bióloga, creo que, me imagino que sí fue clara. Muchas gracias, sí lo fue, gracias.
tenemos alrededor de 25 minutos, media hora para preguntas. Si alguien gusta hacer un comentario, por favor. Quisiera agarrarme de un poco, digamos, de lo que escuchó recién, Claro. para sumar, digamos, para sacar un poco de jugo a eso que se dijo, ¿no? Efectivamente hay ciertos conceptos ideológicos que están rondando en nuestras sociedades, como el cambio de sexo. Lo que dice la señora es correcto, que el sexo no se puede cambiar. Lo que una persona puede hacer es rebanarse los genitales, inyectarse hormonas, ponerse siliconas, dejarse el pelo largo, pintarse la cara. Pero el sexo no se puede cambiar por una razón muy científica. Simplemente que la sexualidad no se reduce a la genitalidad. Hay personas que pierden el pelo, por ejemplo, no porque voluntariamente haya ido a un quirófano, sino por situaciones fortuitas, y no por eso dejan de ser hombres. Es decir, no se reduce nuestra sexualidad a la genitalidad. Cada una de nuestras células da cuenta de nuestra sexualidad, de modo que cambiar nuestra sexualidad en términos científicos equivaldría a modificar hasta la última configuración cromosómica de hasta la última célula de nuestro cuerpo, inclusive más. Tendría que modificarse la estructura ósea, que no es la misma entre hombres y mujeres, tendría que modificarse inclusive nuestro cerebro, porque las neurociencias ya han encontrado que ni siquiera los cerebros de los hombres y las mujeres son los mismos. Y eso no significa que uno sea mejor que el otro, eso significa, por ejemplo, que las mujeres tienen una ventaja que es tener mucho mejor interconectados sus hemisferios cerebrales que los hombres, razón por la cual se contagian, se agarran, no sé bien cuál es el término clínico, porque obviamente no soy clínico yo, pero no padecen de ciertas enfermedades como la esquizofrenia, precisamente porque no tienen el mismo cerebro. Todo esto queda anulado, obviamente por son datos naturales, anulado tras la falacia de que sexualmente somos lo que una cultura nos ordena ser o lo que nosotros mismos queremos ser. Por otro lado, ella dijo que es empresaria, ¿cierto? Bueno, para los empresarios también hay malas noticias, porque hay muchos empresarios que la verdad no les puede interesar ni la familia, ni la vida, ni el aborto. Está bien, quizás que ese homo económico del cual hablaba Adam Smith y toda la corriente neoclásica, pongámoslo como un tipo ideal, el empresario que simplemente quiere maximizar sus utilidades, como tipo ideal, pongámoslo. Yo soy fabricante de ropa infantil. No digo que usted, está bien, cuando yo digo como tipo ideal, digo, imaginemos una hipótesis en la cual un empresario no quiere otra cosa y que está aquí, por ejemplo, sentado simplemente porque quiere ver cómo esto le puede afectar a sus empresas. Que dicho sea de paso, nos ha pasado con otras reuniones de empresarios. Se nota que no es su caso, no se preocupen. En la Unión Europea, las políticas de género ya han determinado que miles de empresas se tienen que adecuar en los próximos años en su planta en función de las políticas del género. ¿Qué significa esto? Que si las empresas tienen 80% hombres y 20% mujeres, por ejemplo, los cupos de género que han entrado primero por la política, no sé si México ya tiene cupos de género para el Congreso Nacional, por ejemplo, en Argentina ya los hay, han llegado también a las empresas privadas. Entonces, en los próximos años, miles de empresas de la Unión Europea se tienen que adecuar y echar a la capacidad excedente, al número excedente de hombres, para meter en su planta a mujeres para equilibrar las cuestiones. Eso se llama justicia. Eso no se corresponde con mi concepto de justicia. El tema de los recursos humanos, el manejo de recursos humanos. Hoy en día en todo el mundo occidental es mucho más problemático porque va a tener un programa político el empresario que eche una persona que es miembro de la comunidad LGTB. Porque de inmediato nadie va a pensar, lo echó porque llegaba tarde a su trabajo, porque no cumplía con sus horas de trabajo, porque no cumplía con las tareas designadas, o sencillamente porque no servía para el trabajo para el cual se lo contrató. La cuestión que va a seguir de inmediato por la prensa que va a tener esa empresa, y ya hay muchos casos en nuestro país de gente que así lo ha padecido. Y hablar de ciertos comercios que ya ven vulnerar su libertad de expresión y de comercio. Por ejemplo, de expresión, de admisión y de comercial o no querer comercio económico. En Estados Unidos hay dos casos muy interesantes, uno en Oregon y otro en Colorado. Dos pasteleras que no son de la misma firma, en Oregon y en Colorado. Recibieron a una pareja homosexual que se estaba por casar, la pareja quería que se hiciera un pastel y los dueños de la pastelería, como eran religiosos, dijeron: miren, muchas gracias por venir, no vamos a poder hacer el pastel porque va contra nuestras convicciones religiosas, pero tiene un sinfín de pastelerías por todo Oregon y por todo Colorado donde usted puede acudir.
¿Cuál fue el fin de la historia? Lo LGTB se movilizó, etcétera, etcétera. Y lo que se logró en Colorado fue que el Estado de Colorado redujera la servidumbre, el pastelero, es decir, lo obligara con el uso de la fuerza pública bajo pena de ir a la cárcel a hacer ese pastel contra sus convicciones más profundas. Y en Oregon le fue un poquito peor, diría yo, porque directamente le metieron una multa de $130.000 y le quebraron la pastelería. O sea que, fíjense, también es un ataque a las libertades económicas. Buenas tardes, soy María Teresa Enríquez, les agradezco su libro. Gracias. Y todo su trabajo que han estado contando. Y bueno, no lo he leído, pero ayer estaba viendo un debate que hicieron, pues, bueno, a propósito del libro. Y me llamó la atención que una de las críticas que les hacían es, o sea, reconozco su superioridad intelectual, educación y todo eso, pero creo que tenía una parte de razón la crítica que les hacían. ¿Por qué vincular la ideología del género con el marxismo o con toda la izquierda política? Y criticaban la portada diciendo Che Guevara no hay que vincularlo con la ideología de género. Y me quedé pensando en esto y creo que, bueno, por lo que veo y he ojeado el libro así brevemente, han estado ustedes mostrando la vinculación histórica de los dos movimientos y por lo visto ahí estaba demostrado como la conexión histórica. Pero mi comentario, bueno, la verdad es que yo estudio filosofía y entonces mi comentario es desde la filosofía, o al menos desde lo poco que sé de filosofía, es que también hay un vínculo en el modo de ver el mundo. Es decir, que aunque no hubiera dado la vinculación histórica, podría encontrarse una vinculación en las bases ideológicas o de ideas. La izquierda marxista procede de la izquierda hegeliana y Hegel es como el gran expositor del subjetivismo moderno y en realidad yo también quisiera saber, la izquierda marxista, la ideología de género y otras muchas series de, tal vez, algunos de estos otros movimientos culturales que mencionaron los libros, pues porque todavía falta hacerlo, tal vez procedan de un grupo más amplio con la base que se puede formular con la idea de Hegel. La contradicción es el alma de lo real. O sea, en la realidad lo que hay es contradicción. Y que es la postura extrema de la filosofía griega de Aristóteles, donde el principio básico es no hay contradicción, el principio de no contradicción. De manera que, o sea, la vinculación histórica tiene su importancia, pero quizá los individuos no la perciban empíricamente en su biografía como ¿por qué me hice el biólogo del género? ¿Porque fui marxista? No, o sea, eso no me importa el marxismo. Y creo que decir que la base es la filosofía subjetivista moderna, que rompió por las bases de la filosofía antigua, donde el ser es y el no ser no es, es una base más amplia de vinculación, no necesariamente histórica, aunque claro que es histórica, pero que tiene los mismos pilares fundamentales. Y eso me recuerda cuando hablan, ¿y qué vamos a hacer ante este panorama o cuál es la reacción que uno puede tener ante esto? Bueno, hay sugerencias de volver a la metafísica. O sea, la metafísica, de hecho, a mí me llama la atención que gente de buena voluntad proponga mucho más la antropología, o sea, el hombre. Y yo digo, bueno, sí, el hombre, pero en el fondo más bien el ser, o sea, la idea del principio de no contradicción para empezar. Y de hecho hay muchos desarrollos al respecto y toda la discusión de Aristóteles como relativista que no pasan de moda y siguen vigentes aunque avance la ciencia y independientemente de las condiciones históricas. Entonces, pienso que, y luego eso se ve clarísimamente en Judith Butler. Butler, lo mismo que Nietzsche, o sea, son casi palabras idénticas. No nos desembarazaremos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Esas son palabras de Nietzsche y
más o menos dice lo mismo de Bill Butler. Teoría discursiva. O sea que si hay leyes de gramática, hay principio de no contradicción. Y por lo tanto, en el fondo, llegamos a Dios. Por eso me llama la atención, por ejemplo, esto que acaba de decir nuestra colega bióloga, que diga, todo es azaroso, pero sobre las opciones. Por fin, ¿azar o no azar? O sea, si solamente hay dos opciones, entonces no rige el azar, rige dos opciones. Es decir, lo constante implica orden, y si implica orden, en el fondo hay un ordenador. Y si quiere rechazar el orden y tomar la bandera del azar, entonces hay que ir a las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias es Hegel, Sí. Nietzsche, bueno, Marx, Sí. Nietzsche y los ideólogos de género, Sí. Judith Butler, Exacto. que efectivamente para desembarazarse de Dios se desembarazan cualquiera que diga que el ser es, el no ser no es. Por eso, pues, y llama la atención también que políticamente están quitando todos los estudios de filosofía en las preparatorias, y si acaso una filosofía muy superficial, y, o sea, toda en combate a las humanidades. Mire, lo que yo coincido plenamente con usted, no solamente sobre su reivindicación de la metafísica, sobre la reivindicación de la filosofía aristotélica, con el principio en realidad de la realidad de la no contradicción, pero hay algo con lo que no coincido, que es con que en la universidad se siga enseñando eso. No sé si yo lo entendí bien o no, pero lo cierto es que en las facultades de humanidades lo último que se enseña es este tipo de filosofía. Lo que predomina es un postmodernismo llevado al extremo. Empiezan a ver filosofía no por Aristóteles o por Leo, sino por Foucault. De modo que hay una guerra intelectual muy interesante que se está perdiendo, que se está dando en el marco de las humanidades, de las facultades de humanidades. Y usted lo consultó, bueno, que no le quedaba muy clara por qué emparentamos la ideología de género con el marxismo. Yo diría, nosotros lo emparentamos no con el marxismo clásico, que era materialista, era moderno, sino con lo que nosotros hemos llamado la nueva izquierda, que es de alguna manera coincidente o va de la mano con los estudios politológicos, digamos, de Perry Anderson. No sé si lo conoce el autor británico, Perry Anderson. Él es un socialista que ha actualizado muy bien sobre el movimiento marxista en Occidente, tras las huellas del marxismo occidental. Lo cierto es que después de la Revolución Rusa, se esperaba que la revolución se siguiera dando en todos los países de Occidente. De hecho, Gramsci, un mes antes de ir preso, estaba dando una conferencia donde él advertía que la revolución no estaba llegando a Italia, y la revolución que llegó fue la de Mussolini, no la de los rojos, que terminó precisamente con Gramsci preso. Entonces, todo ese clima de fracaso, dice Anderson, genera un desplazamiento del marxismo desde la economía a la filosofía, desde las industrias, desde las fábricas, hacia las aulas. Se vuelve hacia la filosofía, y ese volver hacia la filosofía se genera un proceso, perdón por el resto que por ahí están perdidos un poco con lo que estamos hablando, pero lo que la señora ha comentado desde una profundidad que obviamente por ahí excede a las personas que no han estudiado filosofía, pero tengo que contestarlo lo mismo. En ese volver hacia la filosofía, el nuevo marxismo, los neomarxistas, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Escuela de Frankfurt, siguen el trayecto opuesto que siguió el propio Marx. Marx efectivamente fue un hegeliano de izquierda, que sin embargo puso a Hegel cabeza para arriba, como dirá él, ¿no? O sea, el mundo de la materia era en verdad la base del sistema y no las ideas como pensaba el maestro. Pero la dialéctica se mantuvo. Yo veo en los neomarxistas que dan un proceso inverso. Si Marx fue de la filosofía a la economía, de hecho lo último que escribe es El Capital, lo que hacen los filósofos después de la derrota del marxismo en Occidente es una vuelta desde la economía hacia la filosofía. Y en ese volver toman a Nietzsche, toman a gente como Schopenhauer, toman a Freud, toman a Lacan, según los casos, toman a Heidegger, y empieza toda esta conjunción de marxismo, gente que todavía se sigue asumiendo como marxista, pero enriquece una teoría herida por la experiencia histórica con otros paradigmas que no tenían que ver con Marx. Entonces, por eso lo llamamos nueva izquierda o neomarxismo, marxismo cultural, que puede sonar una descontradicción en sus términos. Porque es gente que nunca abandonó por completo el marxismo. No lo abandonó ni Adorno, no lo abandonó Horkheimer, no lo abandonó Marcuse, no lo abandonó Wilhelm Reich,
no lo abandonó Chantal Mouffe, no lo abandonó Laclau, no lo abandonó Zizek, no lo abandonó Henry Marcuse, Judith Butler, gente que se asume con una historia personal anclada al máximo que lo renuevan para nuestros tiempos, ofreciendo nuevos paradigmas conforme a los avances de la filosofía. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de nueva izquierda, estamos poniendo el foco en el aspecto político de la filosofía, es decir, lo que llama la filosofía política. Lo que usted habló en términos de Hegel fue más que nada en los juicios ontológicos, digamos, de Hegel, donde, bueno, eso obviamente se modifica en la vieja izquierda, no es la misma ontología, ni siquiera la epistemología es la misma entre la nueva y la vieja izquierda, y sin embargo lo que nosotros vemos sí un hilo conductor en su filosofía política. Quería agregar, la señora dijo que de alguna manera compartía la crítica que se le hacía al libro respecto de la vinculación de Che Guevara con la ideología de género, como que era una situación absolutamente desvinculada, como que no tenía. No sé si usted comparte la crítica que le hace en la tapa del libro. No, más bien. O sea, no lo comparto porque esa crítica era completamente indocumentada. O sea, no comparto esa crítica, pero me quedé pensando en la respuesta a esa crítica, porque la crítica es: yo soy de la ideología de género y yo soy marxista y me digan marxista. Y entonces más o menos era así la idea. Y yo pensé, pues efectivamente puedes no ser marxista, porque algunos sí, históricamente sí, los ideólogos sí, pero la gente que recibe esto lo recibe en el siglo XXI y ya el marxismo le da muy lejos. Pero sí hay algo en común en los dos, pero eso común no solamente es histórico, sino de ideas, del fondo, que es la contradicción. Y que en el fondo mucha gente lo acepta sin ver tantas consecuencias. Por ejemplo, aceptar que la realidad viene del azar. Aceptar eso, sigue y podrá ser marxista o podrá ser la ideología de género, y porque la base es, en el fondo de la realidad no hay un orden, hay un desorden. Pues si hay un desorden, pues que cada quien ponga el orden se lo ponga. A lo que voy es que la respuesta no solamente puede ser histórica, sino la respuesta... A mí me parece que tiene que haber debate con la bióloga, no con nosotros, porque la contradicción entre el azar y el orden es lo que fundamentó su pregunta inicial. O sea, que ese tema le quedó como inquietud fundante, pero después la señora la que habló de que el orden es X, Y en la división. Pero respecto de la tapa, en realidad la tapa no la diseñamos nosotros, la diseñaron los militantes de la ideología de género. Si uno ve la foto postal de una marcha de género, van con una mano con el banderín multicolor, significativamente parecido a la huipala, y con la otra mano con el banderín de Guevara, con el polo, como dicen acá, con la banderita de Che. Y, o sea que nosotros no hacemos la vinculación la hacen los que van a militar. Que esto tenga una contradicción historiográfica brutal, porque Che Guevara lo primero que hizo después de la Revolución Cubana fue diseñar un campo de concentración para el castigo de homosexuales en la península de Guadalcavives, y aparte marcha por el Partido Comunista, el partido que criminalizó la sodomía. En el artículo 121 del Código Penal Soviético castigaba a homosexuales y ponía trabajo forzado en la Siberia. El delito que recién fue derogado en 1993. De hecho, y lo mismo sucedía en China, donde el homosexual era China comunista castrado, y en caso de luego de una reincidencia era fusilado, del delito derogado en 1997. Sin embargo, lo paradójico es que es la izquierda la que hoy apoya y promueve intelectualmente o políticamente a los mismos movimientos que cuando tuvo poder los descartó, los criminalizó y los marginó. Entonces, en realidad, la tapa no la diseñamos nosotros. La tapa la diseñaron las marchas de género. La estética representa o sintetiza lo que es una marcha de género. Que esto implique para sus voceros una enorme contradicción, bueno, es un problema que tendrán que resolver ellos. Nosotros no hemos hecho más que plasmar en un dibujo que hizo una diseñadora que hemos contratado, porque hasta de eso nos ocupamos, la estética que hoy prevalece en todas las marchas de género. Cuando presentamos el libro en el Congreso del Estado de Chihuahua, en la Cámara de Diputados,
fueron unos 15 20 militantes a hacer una protesta silenciosa, todos uniformados de manera guevarista en la parte de atrás del salón, con el puño izquierdo haciéndonos un amenazante símbolo al más viejo stalinismo clásico, ¿no? Como si incluso algunos, para darle el toque moderno, tenían en el puño una especie de cinta con los colores de la diversidad. Bueno, esa es una... El líder era... el líder, por supuesto tenía barba estricta como corresponde, y era funcionario, porque era asesor de un diputado trotskista. En fin, pero eso lo tienen que resolver ellos, no nosotros. Nosotros estamos poniendo de manifiesto lo que ellos representan. En el caso de la tapa, lo que ellos representan desde el punto de vista estético. A mí me gustaría comentar algo que me parece muy importante. Me gusta mucho la filosofía, pero creo que nos estamos saliendo del gran objetivo que tenemos con la familia. Admiro mucho a Tere por sus conocimientos, pero a lo que yo quisiera que ustedes me explicaran, el Frente Nacional por la Familia tiene una serie de valores que defiende para la familia. Ustedes han dicho que si no hay una imposición del Estado, no hay ideología de género. ¿Cómo afecta esto realmente? ¿Por qué se nos ha metido y cómo podemos liberarnos de ello? Yo voy a tener un ejemplo muy fácil de captar. Por ejemplo, ¿afecta nuestras libertades políticas de qué manera? Bueno, por ejemplo, en Argentina, y esto es una corriente mundial, un ejemplo chiquitito, muy práctico. Se determinó que por cada hombre que accediese a una banca parlamentaria tendría que haber una mujer. Entonces son 50% hombres y 50% mujeres. Esto generalmente limita a la mujer, porque nunca una mujer puede copar el 60% de las bancas. Si tiene el mérito suficiente o tiene el talento suficiente, no lo puede tener porque una ley se lo está limitando. Ese no es el espíritu de la ley. El espíritu es el igualitarismo. Por supuesto, en clave marxista, adaptado a un sistema democrático que el marxismo siempre despreció, pero eso es otra historia, ¿no? Digamos, pero lo más grave no es que limite a los diputados, está limitando al pueblo soberano a votar como les cante la regalada gana, como dicen acá. Está limitando al pueblo soberano a elegir la lista que quieran ellos elegir, que cada uno de nosotros quiera elegir. Se arma un arquetipo, un estereotipo, y no existe en la Argentina ni en ningún lugar de la democracia occidental ningún impedimento para que una mujer gane escaños libremente. De hecho, cada vez las mujeres no solamente tienen mayor representatividad parlamentaria porque tienen mayores inquietudes políticas, sino que llegan a ser presidentes, como en Argentina. Argentina no llegó a ser presidente por una ley de género. Eso es una imbecilidades de los arquitectos que quieren diseñar la capacidad de elegir de los argentinos, y de cualquier otro lugar del mundo llegó porque la gente la votó. Eso fue una tragedia para los que no pensamos como Cristina Kirchner, que haya gobernado 8 años. Pero eso es un tema aparte. Ahí se están restringiendo las libertades políticas. Las libertades económicas se están restringiendo también. ¿Por qué? Porque explicaba Agustín, por ejemplo, cómo se condiciona el empresariado. Pero además se nos obliga a los contribuyentes a tener que financiar desde el Estado política de género. Por ejemplo, tenemos que financiar de nosotros las amputaciones genitales a los travestis. Tenemos que financiar de nosotros los tratamientos hormonales a los travestis. Dentro de poco, a medida que avance la ideología de género, nosotros tenemos que financiar con otros impuestos que el Estado no solamente legalice, sino que financie el homicidio infantil masivo a través de la legalización del aborto. Y así sucesivamente. O sea, el dinero de los contribuyentes, que se le quita a los contribuyentes, fruto del trabajo de los demás para financiar política de género. Y ahí estamos afectando la libertad económica, estamos afectando la libertad de conciencia, porque inclusive hoy los curas en el mundo occidental y en muchos países ni siquiera pueden citar pasajes bíblicos que condenen la sodomía o que digan que la homosexualidad es pecado. Independientemente de que sea pecado o no sea pecado, independientemente de nuestra fe, cada uno tiene derecho a leer la Biblia, a predicar la Biblia y a creer que esto es así y a mencionarlo. Se está limitando entonces nuestra objeción de conciencia, se está limitando además
la potestad que tenemos para educar a nuestros hijos, porque en asuntos de materia tan delicada como la sexualidad se los está educando de manera compulsiva por la vía estatal, conforme políticas de género impuestas desde el Estado, financiadas por nosotros, y desde el Ministerio de Educación. Se está subvirtiendo imperceptiblemente la patria potestad. Ahí se está, y bueno, no sé cuántas otras libertades. Bueno, lo del aborto está violentando flagrantemente el derecho a la vida. Se está limitando además la libertad de expresión. Nosotros estamos teniendo problemas simplemente para publicar un libro, para exponer el libro, bajo el subterfugio de que lo que nosotros decimos es crimen de odio. Por ejemplo, ¿y qué es crimen de odio? El crimen de odio es sencillamente disentir con la ideología de género. Esto ya se aplicaba en el Estado totalitario, cuando se hablaba del delito contrarrevolucionario, o del delito de propaganda oral enemiga, como está tipificado en el Código Penal de Cuba. ¿Qué era propaganda oral enemiga? Hablar mal del gobierno. O sea, y ahora se utiliza otro eufemismo para sancionar el delito de opinión, de decir libertad de expresión, que es el crimen de odio, que es el nuevo eufemismo para limitar nuestra libertad de expresión y de libre pensamiento, entre varias otras. Un dato complementario, en Canadá ya fue una persona presa por esto. Fue 6 meses preso una persona llamada Alan Elliott, lo pueden buscar por internet, Alan Elliott, por disentir por Twitter con feministas. Él discutió por Twitter con feministas acaloradamente y a los pocos días le llegó la policía a su casa y lo metieron preso. Perdón, me acordé de otra cosa más. También se está atentando contra la libertad científica. Vamos a poner un ejemplo. En algunos países, muchos médicos, psicólogos, psicoanalistas consideran, en desacuerdo con lo que impuso la OMS y la APA por la vía compulsiva, consideran que la homosexualidad es una enfermedad. Independientemente de que tenga razón o no es nuestro tema, en muchos países están siendo perseguidos y criminalizados. Y nosotros hemos visto cómo nos hemos reunido con psicólogos y psiquiatras que tratan a homosexuales que voluntariamente acuden como pacientes a estos profesionales de la salud y lo tienen que hacer en la clandestinidad. Porque si dicen públicamente que están haciendo un tratamiento, están siendo criminalizados y le quitan la matrícula o la licencia, como se llama acá, por crimen de odio. Estuvimos reunidos hace pocas horas, 3 días, con un psicólogo que nos invitó a su casa ante unos 7 u 8 pacientes homosexuales recuperados que nos brindaron su testimonio. Ninguno fue al psicólogo obligado. El psicólogo no trabaja obligado, hace investigaciones científicas. Digamos, él tiene la libertad de exponer esa tesis y los pacientes tienen la libertad de ir a verlo a él si así lo consideran voluntariamente. Sin embargo, ya en ese estado se impuso, hay un proyecto de ley para criminalizar y quitar la licencia a los que tengan esta tesis científica, violentando la libertad de investigación, la libertad de ejercicio de la profesión y la libertad del paciente de tratarse con quien nuevamente el mexicano o castellano se le cante la regalada gana, se le dé la regalada gana. Hay también otra libertad que está siempre siendo limitada. Todo aquello que pueda directa o indirectamente afectar la agenda de género está siendo limitado. Por el individuo se está limitando toda nuestra libertad de manera, como la ideología de género se está imponiendo en todos lados. Bueno, entonces las libertades por la añadidura se están recortando en todos lados, porque cada centímetro que avanza en la ideología de género es un centímetro de libertad que se está perdiendo en algún espacio. Gracias. Buenas tardes. Yo vengo representando al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, vengo de Lidia Pabellón, pero también soy maestra de primaria jubilada. Nosotros nos encontramos con una gran problemática. Nace un bebé en este lado y nace un bebé de este lado. El de acá es hombre y el de acá es mujer. Déjalo que llore para que se vea fuerte, que tengo pulmones fuertes. La niña llora. ¿Y qué hacen? Agarren la pobrecita, no la dejen llorar. Entonces, estamos creciendo en esos ambientes. Pero luego, ¿qué viene? Los medios de comunicación, si ustedes ven todas las novelas que pasan en Televisa desde la mañana hasta la noche, los programas que son para divertir a la familia todo el día, y se están viendo cosas cada vez graves. Hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe en México, donde la persona que trata mal a un homosexual o que no sé qué, así le va.
Entonces estamos creando leyes para que estos niños vayan creciendo en la forma que quieren. Aquí en Aguascalientes tuvimos un problema hace varios años de un niño que se vestía como niña. Desde el momento que lo inscribieron, el niño llegó con faldita, con su blusita, con sus calcetas de niña, con su pelo largo, y el niño iba a los baños de la niña. Y las familias de las niñas no les gustó que el niño se fuera al baño de las niñas, y hubo un problema muy fuerte a nivel estatal con esto. La mamá de la niña defendiendo al niño que él tenía derecho de vestirse como quiera y que él tenía derecho de ir al baño de las niñas porque él se vestía como niña. Entonces, ¿esto que nos lleva? A que a la larga, al seguir con estas cosas, vamos a tener que tener hasta en las escuelas 5 baños: el de hombres, el de mujeres, el de los niños que se sienten mujeres, el de las mujeres que se sienten niños y otros para los que no se decidan. Y esto va a ser en todo y nos da risa, pero acuérdense que antes simplemente en la Casa Blanca había baños de negros y de negras. Entonces, esto políticamente nos va a ir afectando a todos. No es fácil, es un compromiso que se tiene fuerte para sacar adelante a la familia, porque aquí lo importante es la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y desgraciadamente ya tenemos muchas familias disfuncionales donde nada más hay papá o nada más hay mamá, y donde el modelo a seguir, pues a lo mejor no es el indicado para el niño. Por ejemplo, en este caso del niño que hubo en Aguascalientes, tenía un tío transvesti. Entonces el tío lo empezó a vestir de niña y toda la familia decía: mira qué bonita te ves. Entonces así es, están obligando a nuestros políticos a que cambien las leyes para que puedan entrar, pero a la larga, como están comunicándonos aquí nuestros amigos, a la larga todo esto nos está afectando como sociedad. Biológicamente nacimos hombres y mujeres, y ya después los medios, las ideas, lo que nos meten después es lo que vamos a ir adquiriendo. Mi pregunta es para nuestros amigos, en el aspecto educativo, ¿qué es lo que conviene hacer sobre este tema? Bueno, antes que nada, me parece muy interesante el ejemplo que nos pones, y lo que yo me preguntaría es quién quiere que ese niño se vista de niña, si era efectivamente el niño o era la madre, o era el padre, ¿no? O era su propia familia. Yo conozco varios casos de niños transexuales o transgéneros, entre comillas, donde fue un impulso familiar el que lo llevó a querer vestirse de mujer. Y aparte argumentan cosas súper ridículas. Por ejemplo, ahora hay toda una revolución con el tema de los niños trans, ¿no? Incluso niños que ya les rebanan los genitales con 7 años, con 6 años. Yo no puedo entender ni meterme en la cabeza que un niño de 6 años puede tener su identidad de género asentada como para decir: tengo la madurez para querer someterme a una cirugía que me deje cierta parte de mi cuerpo por el resto de mi vida. A tal punto que los estudios científicos como el New Atlantis, por ejemplo, han encontrado que una mayoría aplastante, más del 80% de los niños que siendo niños los someten a este tipo de cirugías, después de los 18 años se arrepienten. Y es un arrepentimiento que ya no tiene cura. ¿Cómo le reimplantamos al niño? ¿Cómo le quitamos los flujos hormonales que se inyectaron durante tantos años? Entonces hay un gran mal que se está haciendo con hay dos temas. Hay falsos indicios de homosexualidad o de transexualidad o de esta idea de, bueno, en verdad es una niña que se siente que está dentro de un cuerpo de un niño. En verdad es una niña que está metida dentro de un cuerpo de un niño. Y eso se lo enseña a las madres y los padres de familia, generalmente muy ignorantes, los medios de comunicación. Y los signos que advierten estos padres generalmente son, por ejemplo, no, es que el niño se vistió con el camisón de la mamá cuando la mamá se fue a trabajar. Es que el niño le sacó el lápiz labial y lo usó. A ver, yo con mis hermanos, son 4 hombres en casa, yo soy el más grande, jugamos un montón de veces con el lápiz labial de mi mamá, yo me puse los tacos de mi mamá y era todo, mira mamá, estoy usando tus tacos, como un chiste. Y algo podría ser visto como, mirá, tenemos un problema acá, hay que llevarlo al psicólogo porque se puso los tacos de mamá. Entonces seguramente tiene esto que escuché por la tele que existe ya, lo vi por National Geographic, que son los niños trans. Capaz que nuestro hijo es una niña que está en verdad metido en un cuerpo de un niño, y como nosotros siempre quisimos una niña, en buena hora. ¿Se dan cuenta? O sea, generalmente pasa que yo conocí a mí que yo hacer camas políticas con niños trans. De hecho, yo tuve un debate con un transexual en Chile, lo pueden ver por
internet, por YouTube. Es un señor que se llama Gonzalo Verbal, que se rebautizó como Valentina Verbal. Era Opus Dei, una cosa bastante interesante. Doctor, era, creo que magíster en historia, daba clases en la universidad y hace 5 años se había rebanado su miembro y dejado el pelo blanco. Y se fue de Opus Dei. Y cuando terminó el debate, vinieron, obviamente había hinchada también, no sé cómo le dicen, fans, había fans de él, y cuando termina este evento, mucha gente me pide sacarse fotos, y viene una señora con 2 chicos. Y me dice, ¿puedo sacarte una foto con mis hijos? Claro, yo veo un nene y una nena. Me saco la foto y me dice, pues, ¿sabes con quién te vas a sacar una foto? Él se llama Pedrito, pero él se autopercibe como mujer, es un niño trans, así que ahora le hemos puesto Karma. Y ella, que originalmente se llamaba Claudia, se autopercibe como un nene, entonces ahora le hemos puesto Santiago. Y así que vos te acabas de sacar una foto con 2 niños trans. Y 2 chiquitos me miraban con una cara de no entiendo absolutamente nada de lo que dice mi mamá, pero la mamá lo está usando como carne de cañón para hacerme a mí una cama política, como se llama, para después subir la foto, se sacó una foto con 2 niños trans, etc. ¿no? Entonces muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, es más un trastorno de los padres que de los hijos. Tu consulta, al margen de esto, me perdí un poco porque me quedé pensando en el ejemplo. Educación, ¿qué es educación? Mirá, depende de dónde estés. Si estás en España y vos no querés enseñar ideología de género, ya no solamente podés perder tu trabajo, sino que 6 meses presa. Ya que estamos hablando de cómo se recorta las libertades y cómo no hay ideología de género sin marcos regulatorios opresivos, vos podrías ir como profesora presa 6 años en España si no enseñás ideología de género. Acá la verdad es que yo no tendría ningún consejo muy claro para decirte, te diría, limitate a la ciencia, al conocimiento científico. Las ideologías, si los chicos después las quieren leer en los libros que están dando vueltas, que lo hagan por su cuenta. Vos tenés que limitarte a educar, no a adoctrinar. Se reforma que se finó. No se fue y se terminó. Muchas gracias por todo, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Agustín Laje y a Nicolás Márquez por su charla. Nos tenemos que ir. Les agradecemos a todos su presencia y a los que puedan, los invitamos hoy a las 6 de la tarde, Centro de Convenciones. Y bueno, si alguien quiere libros, tenemos libros aquí. Yo ya lo leí, a mí me parece muy interesante. Si alguien quiere, con toda confianza, y gracias por su presencia. Gracias a todos.